Bueno, y nos vamos a nuestro tema del día. Claro. O uno de ellos. Anunciado ya tempranito por Julieta Núñez Tomás, la situación de Casa de Galicia, pero sobre todo un poquito de historia al respecto. Juli. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, como decíamos recién, en realidad la idea es, bueno, repasar un poco qué ha ido sucediendo y por qué Casa de Galicia pasó de ser un centro de referencia médica a cerrar ahora nomás, en estos días. Entonces, como decíamos, bueno, Casa de Galicia se fundó un 1 de octubre de 1917 como una sociedad de instrucción, recreo, beneficencia y asistencia médica. Obviamente esto último después pasó a cooptar todo el resto y de hecho durante gran parte del siglo pasado pudo llevar adelante su tarea de asistencia médica colectiva y este ímpetu en ser aliados, digamos, de la sociedad gallega y de sus descendientes de buena manera y tuvo avances importantes en términos de tecnología médica y en cuanto a su ubicación estratégica en Montevideo, ¿no? Pero el tema de sus problemas financieros en realidad es algo que se arrastra hace mucho tiempo, ni siquiera es que comienza en la crisis del 2002, como se ha dicho, viene desde mucho más atrás y de hecho, bueno, el tema de la caída en los usuarios, eso fue lo que en estos últimos 15 años, de alguna manera, fueron llevando a la situación que tiene hoy, que se desencadena y se termina de complicar el año pasado cuando piden un nuevo fideicomiso. ¿Cómo se llega a esta situación? Exactamente. Bueno, como sabemos, el sistema de salud uruguayo es muy bueno, pero tiene algunas cuestiones y algunas lógicas que pueden perjudicar a las mutualistas más pequeñas. Se ha hablado mucho de esto y de hecho lo escuchamos hoy, de lo que es las cápitas, que es esto que el FONASA le transfiere a las mutualistas y dependen de sus socios según la edad y se hace un promedio de dinero según la edad y el género de sus socios y se le transfiere. Lo que sucede es que las mutualistas más grandes de 200.000 socios, bueno, utilizan ese dinero de manera distinta a las más pequeñas, de 40.000, como es el caso de Casa de Galicia, y esto genera diferencias al momento de los costos. Pero también hay esta otra parte financiera que viene siendo muy complicada porque las deudas de Casa de Galicia no son únicamente con el Estado, como ya sabemos, el fideicomiso que pidió en septiembre del año pasado no era el primer fideicomiso, ya tiene otros fideicomisos y debe además por servicios y cuestiones a otros entes del Estado, como el BPS, por ejemplo, que debe 10 millones de dólares, pero también le debe al sistema financiero, a las farmacéuticas y a empresas de instrumentación médica que como no podía pagar al contado, pagó en cuotas y todo esto generó un endeudamiento enorme en términos de cheques. O sea que hay como varias patas de la deuda que tienen, por un lado, una pata en lo público, en lo privado y en esa cuestión de poder emitir cheques y de comprar cuestiones con fondos que después a los que no podían responder. ¿Y qué hay que esperar que ocurra con la masa social y el sector trabajador, el personal? Sí, bueno, antes quiero decir una cosa que me olvidé, que es que en realidad Casa de Galicia no es la primera vez que está complicada, pero otras veces había sido salvada por la Junta de Galicia, que hasta hace 8 o 10 años hacía transferencias monetarias a esta institución médica, pero que en determinado momento dejó de hacerlo y eso, junto con la caída de los socios, de los afiliados, fue lo que complicó esto y bueno, se llega a un punto en el que se tuvo que definir mediante una ley, qué es lo que iba a suceder con los socios y con los trabajadores médicos y no médicos. Si les parece, compartimos un primer informe en el que contamos cómo fue esta distribución. Según datos del Ministerio de Salud Pública, la mutualista Casa de Galicia pasó de 58.557 afiliados en 2014 a 47.040 en 2017. La caída siguió pronunciándose y llegó a la cifra actual de 43.738. Luego de la Ley 20.022 de febrero de 2022 que facultó al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores de salud a los cuales se destinarían los afiliados de Casa de Galicia y que los usuarios utilizaran los 15 días establecidos para cambiarse de lo propuesto, el esquema de distribución quedó de la siguiente manera. El Círculo Católico recibió 17.857 afiliados, CUDAM 4.692, el Hospital Evangélico 7.809, Universal 6.240 y CRAMI 1.189. Los socios particulares que no estaban en FONASA podían elegir libremente su mutualista. Los funcionarios médicos y no médicos se encuentran negociando en estas horas su destino. De las negociaciones participa el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las empresas. Hasta ahora, lo propuesto por las empresas no conformó ni a los médicos ni a los funcionarios no médicos.
Bueno, una de las mayores inversiones en las instituciones médicas es la infraestructura, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, porque además no es solamente, bueno, lo vengo tirando ahí un poco en el informe, ¿no? No es solamente lo que tiene que ver con la inversión, también con la ubicación estratégica que tiene Casa de Galicia allí en Millán y Raffo, este sanatorio tan importante que hace que, bueno, todos los accidentes, por ejemplo, que hay en esa zona, que son muchos porque es una zona súper concurrida, van a la emergencia de Casa de Galicia. Entonces, obviamente es una preocupación para todo el sistema de salud y para muchísimos actores que intervienen en este panorama, ¿qué es lo que va a suceder allí? Bueno, se va a velar porque este lugar, esta instalación continúe siendo un sanatorio, y ahora vamos a explicar un poco más en el informe qué es lo que puede llegar a suceder, pero lo cierto es que, por un lado, la ley 20.022 que mencionábamos recién habilitó a que ACE sea uno de los que oferte y que puede finalmente quedar con esa instalación luego de la liquidación, luego del remate. Esto hay actores que lo ven como algo muy positivo porque además ACE ya opera en ese hospital con algunas camas y algunos recursos humanos, y porque además no se sabe si, bueno, estas cinco mutualistas que estábamos viendo recién que recibieron nuevos socios, si esos nuevos socios les significan una mayor necesidad de infraestructura, porque si ellos ya tenían un caudal grande de socios, bueno, estos miles de socios que recibieron no vendrían a hacer una diferencia. Entonces hay que ver un poco qué sucede con esa instalación. Lo cierto es que el Ministerio de Salud Pública vela porque continúe siendo un hospital y que continúe funcionando allí la emergencia médica sobre todo, y esperan que esto sea en mayo, que en mayo ya volvamos a tener allí un hospital. Así si les parece podemos compartir un poco lo que tiene que ver con la deuda en particular de Casa de Galicia y cómo se va a tramitar este remate y también otros activos inmobiliarios que podrían llegar a contribuir al endeudamiento. Lo que no sabemos es si van a llegar a saldarlo. La deuda de Casa de Galicia se remonta muchos años atrás y se ubica entre los 60 y 80 millones de dólares. Según lo informado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la institución médica se encuentra en un alto endeudamiento comercial y financiero, porque ha emitido una cantidad millonaria de cheques sin fondos para cubrirlo. En los últimos meses estuvo operando gracias a las transferencias de la Administración de Servicios de Salud del Estado y las cápitas de FONASA, que eran destinadas al pago de terceros y a los salarios, que igualmente no evitó que contrajeran deudas con el personal. La última administración cerró el 2021 con un patrimonio negativo de 184.597.343 pesos, equivalentes a 4.478.344 dólares. La ley 20.022 de febrero de 2022 habilitó a disponer la apertura de la etapa de liquidación de Casa de Galicia y hoy se publicó el precio del pliego para acceder a ofertar. La venta será en bloque para que el edificio mantenga su finalidad sanitaria y es posible que se soliciten antecedentes a quienes se presenten. El pliego de la licitación tiene un precio de $10.000 y se dará un plazo de 40 días para que los interesados analicen la inversión. El dinero de la liquidación irá en su gran mayoría al Estado, que es el principal acreedor, y lo usará para levantar las garantías de los fideicomisos que recibió la mutualista en 2012. La institución cuenta con otros activos que pueden ir a remate, pero no se sabe aún si será suficiente para saldar el endeudamiento.